¿Qué tal, tocayo? ¿Cómo estás? Tocayo, ¿cómo estás? Qué gusto verte, más que nunca. Siempre me Igualmente. da gusto verte, pero ahora más que nunca. Sí, mucho gusto de verte y bueno, de estar otra vez aquí de regreso con Alex y Alejandro en este episodio. Igualmente, Tocayito, porque ustedes no saben, y no vamos a entrar en detalles, pero para llegar a este episodio hubo un camino muy accidentado. Y personalmente te quiero dar las gracias, Tocayito, por tu apoyo sí, tu comprensión. Y públicamente te doy las gracias, ¿ok? Pero sí, ya No, les daré bueno. en alguna ocasión. Sí, ya sabes que dicen que, bueno, una de nada, y dicen que si le quieres contar tus planes a Dios, ¿no? Una cosa así, Si quieres cuéntaselos, que les ¿no? dé tus planes, cuéntaselos a Dios, algo así, ¿no? Algo así, exactamente. Y Exactamente. bueno, pues eso es lo que surgió y bueno, no pasa nada, aquí estamos y con muchas energías y con muchos ánimos de seguir adelante con este proyecto, ¿no? Reloaded. Así es. Y Así entonces, es. bueno, el día de hoy vamos a hablar de este tema que nos parece como muy relevante en términos de nuestro día a día, ¿no? Que son pues las relaciones interpersonales y cómo van cambiando a lo largo del tiempo al punto en el que pueden incluso ser una especie de reinvención personal y de tus circunstancias, ¿no? Sí, ajá, exacto, parte de tu evolución como individuo, yo creo, Ujú. y quien no vaya acorde a esa evolución, pues se queda en el camino, ¿no? O sería lo ideal, porque el problema es que mucha gente no se deshace de esa gente, entonces vive en una toxicidad constante. Yo Así creo es, entonces pues planteemos eso, ¿no? O sea, lo que queremos tocar y de hecho creo que pues tanto tú, Tocayo, como yo lo hemos vivido en nuestras vidas y seguramente tú que nos estás escuchando, que nos estás viendo, te vas a poder relacionar con este tema, ¿no? Que pues las relaciones al final del día pues van cambiando y algunas que no van cambiando se van estancando, ¿no? La mayoría de nosotros pues las primeras relaciones que tenemos son evidentemente con nuestra familia o con el círculo cercano con el que te desenvuelves y eventualmente con amistades, ¿no? Pero bueno, si quieres, vamos tocando el tema de la familia, ¿no? Y luego vamos uf. este, migrando al asunto de las amistades. La familia también varía, ¿no? De cultura en cultura, pero para los mexicanos o los latinos, el asunto de la familia es como algo muy central en nuestras vidas, ¿no? Y a pesar de eso, yo creo que, por lo menos yo, desde muy chiquito, me quedaba claro que no era un tema ya comprado. Es decir, o sea, mi cariño te lo tenías que ganar fueras o no fueras de mi familia. Y ahora, claro, estoy hablando de mi familia extendida, no mis papás, sino mi hermana. Como que mis papás y mi hermana sí, pues está sobreentendido que siempre nos vamos a querer a pesar de lo que sea y como sea, ¿no? Sí, Bueno, por lo menos así yo. ok. ¿Tú cómo lo ves, Tocayo? No, iba a decir que la familia, justamente por lo que acabas de mencionar, es un double-edged sword. O sea, Mm, pueden ser tus mejores aliados o pueden ser tus peores enemigos. Puede ser la gente que más te ayuda en la vida, puede ser la gente que más te perjudica en la vida, porque según tengo entendido, y si hay algún psicólogo en la audiencia, por favor, hagan un comentario ahí. Yo espero tener a una amiga psicóloga de invitada próximamente en el programa. Tengo entendido que los 5 primeros años de tu vida son fundamentales para el resto de tu vida, o sea, como adulto y todo. es Entonces, correcto. esos 5 años los Sí, vives con tu familia inmediata. Entonces, si tú no tienes un ambiente sano en tu familia inmediata, pues good luck being an adult. O sea, sí, bueno, y esa va a marcar la pauta para cómo te vas a relacionar con el resto de las personas el resto de tu vida adulta, ¿no? exactamente, Lo cual, pues, es súper determinante. Y es exacto. donde empieza también el tema de las amistades, que yo no sé tú, pero yo, por ejemplo, cuando era un niño y hasta un adolescente, pues más, hasta un adulto, romanticé mucho el tema de las amistades, ¿no? Para mí sí existía este tema de vamos a ser amigos para siempre, ¿no? Y siempre como que me quería relacionar con mis amistades, ya fueran hombres o mujeres, porque también vamos a tocar ese tema, ¿no? De Sí, 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 la sí, sí. diferencia entre cómo nos llevamos con hombres y mujeres, pero sí era con esto en mente de, ay, friends forever, ¿no? Tú y yo juntos hasta el fin del mundo. Bueno, hasta la fecha yo creo que sí, hace tiempo no la veo, pero si yo veo la película Stand By Me, yo creo que hasta Ah, lloro, por claro. ejemplo. Uy, claro. A mí, de hecho, esa fue una película muy emotiva cuando yo la Muy vi, emotivo, exactamente. ¿no? Entonces, Sí, sí, pero justamente, perdón, hay un ruido acá en la uy, calle. sí. ¿No? Disculpe. Entonces, justamente,
al final de esa película, porque yo no leí el libro, lo admito, pero vi la película varias veces. Justamente ese es el énfasis, como al final, ya que él es un adulto, ya tiene hijos y todo, es como esa nostalgia de algo que nunca va a regresar. De hecho, uno de los personajes que, de hecho, el actor River Phoenix también murió en la vida real, muere en la película y él lo narra, que murió. Entonces, es como, pues sí, esa nostalgia efectivamente no es para toda la vida, es muy raro. El No, no toque es para toda la vida, pero nada es para toda la vida. Lo que pasa es que nos vamos dando cuenta, ¿no? Todo tiene un principio y todo tiene un fin. No hay nada para siempre. Y lo que pasa es que yo creo que o al principio de la vida no nos damos cuenta de ello, o muchas personas no se quieren dar cuenta de ello porque pues es triste reconocer que no va a haber algo que va a durar siempre. Y en el tema de las amistades creo yo pues que es un tema muy importante porque al final del día creo que la mayoría de nosotros no queremos estar solos, ¿no? O así este es. sentimiento de soledad es algo que queremos evitar a toda costa y las amistades ayudan a eso, ¿no? A que tienes un equipo, ¿no? You have a teammate y vas con alguien o teammates, ¿no? En plural, este, y te sientes pues menos solo, ¿no? Al final del día. Pero te vas dando cuenta conforme va pasando el tiempo de que no todo es para siempre y de que las cosas cambian y que además tú cambias, ¿no? Y Así las es. personas cambian. Entonces, si lo que a mí me gustaba de ti o el valor que tú y yo compartíamos en la infancia o en la adolescencia o un poco después, ya no es algo que es importante para mí o para ti, pues no hay de otra más que nuestra relación vaya cambiando, ¿no? A pesar de que te voy a decir, por ejemplo, yo tengo amistades, yo estudié en una escuela católica bastante tradicional y conservadora, de puros hombres, Ujú. y mis amigos de esa escuela es un grupo muy, muy cerrado, bastante conservador, y muchos de ellos se siguen llevando después de 40 años y se siguen viendo y se siguen frecuentando. Yo ya casi no los frecuento, Ujú. pero es una escuela que sí fomenta ese tipo de relaciones. Y es interesante porque a pesar de que todos cambian, de todos modos siguen empeñados en seguir juntos. Y muchos de ellos sí no han cambiado o no aparentemente, y muchos de nosotros que es como más aparente el cambio, pues ya no tenemos nada que ver con ese grupito, ¿no? Pero sí es interesante cómo te vas dando cuenta que no es para siempre, ¿no? Y que esos cambios, o por lo menos cuando yo estaba de joven, que escribías en el anuario de la escuela, nunca cambies, vales 1000, ¿no? Que es como la peor sentencia que le puedes Exacto, querer dictar a exacto. alguien, ¿no? Difícil es Nunca cambiar, cambies. Sí, o sea, claro. quédate así, jodido como estás ahorita. O estancado, ¿no? O sea, no O evoluciona. estancado, sí. Sí, sí, sí. Es ¿No? como, sí, es como, yo le llamo como self-help BS, totalmente ese tipo de comentarios. Pero además, aquí el punto también que yo veo, el problema que ahí viene la familia también inmediata, de hecho, o no inmediata, extendida, como tú dices, y las amistades de muchos años, el problema que yo veo con ello es de que esta gente espera que tú seas la persona que eras Cuando X te años. conocieron. Exacto. Entonces, si tú evolucionas o tú cambias, hay un golpe, hay un choque, entonces ya ellos son los que tienen el problema, no tú, tal vez. O a veces el problema es que tú lo tienes porque para no molestarlos o para que no haya una fricción, entonces tú de inmediato te vuelves A eso sea, bajar, a bajar a su nivel exacto, o a exacto. nivelar, ¿no? A lo mejor no es a bajar a su Te- nivel o porque sea, no es de bajarse, no, pero te vas ¿no? hacia atrás, o sea, como que vuelves a ser la persona. Retrocedes. Exacto, que vuelvas a ser la persona que eras. Por ejemplo, si yo me fuera a vivir, no sé, a donde yo crecí, seguramente ahora yo me siento muy diferente. Pero si yo Igual me y te fuera, darías cuenta que no tanto, que a lo mejor sigues como muy si yo fuera ya igual, un ¿no? mes, te aseguro que en un mes ya sería otra persona, ¿eh? Porque es como, Bueno, son como nenas movedizas, o sea, como que te van jalando. Eso es es lo que que yo. estás tocando un tema interesante del comportamiento humano, porque hay este tema, bueno, es una palabra en francés que se llama rapport, ¿no? O en inglés también le dicen rapport, Ujú, ujú. que al final del día lo que quiere decir es que estamos como en sintonía, ¿no? Así es. Y no sé si te ha pasado que de repente vas a algún lugar, a lo mejor al lugar de donde naciste o donde creciste, y se te pega el acento, ¿no? De la gente Uf, con la que estás hablando. Y no es que sí. se te pegue, lo que pasa es que los seres humanos
tenemos esta necesidad de embonar, de pertenecer, de ser aceptados y nos adaptamos. Entonces, y de hecho es un asunto de sobrevivencia. El que mejor se adapta, mejor sobrevive. Entonces, tú vas, por ejemplo, yo voy a veces a Veracruz, de donde es mi papá, que tienen un acentito como muy particular que yo no tengo en mi día a día, y poco se me puede llegar a pegar. O sea, de repente dices, pues, ¿de dónde saliste si tú no eres veracruzano? Pero ya estás hablando como ellos y haciendo ciertas cosas, y eso se permea en otras áreas de la vida, ¿no? Entonces, Claro. sí es interesante cómo nos acoplamos o nos mimetizamos con nuestro entorno, ¿no? Sí, pero no siempre es bueno. Digo, como tú dices, es una cuestión de supervivencia, pero también creo que, o sea, si te cuesta tanto trabajo, bueno, yo hablo de manera individual, personal, te cuesta tanto trabajo por fin hacer una evolución y crear tu propio universo, ¿no? No quieres regresar a lo mismo. No, o sea, no, para nada. Por eso si por mí fuera, yo nunca regresaría al lugar donde yo nací, por ejemplo. De hecho, ya no tengo nada que hacer ahí, francamente. Ya no hay nada ahí Claro. que me haga regresar. Entonces, que por cierto, que dices de los acentos, a mí se me pegan súper rápido, ¿eh? Y de hecho tengo planeado pasar un tiempo en España, así que si me escuchan hablando como español, se me pegan muy rápido. Hay unas personas que lo hacen más que otras, pero sí, a todos nos pasa, yo creo. Y a todos, ¿no? sí. Oye, pero dime. Sí, no, dime. No, yo te iba a decir que vas romantizando estas relaciones y luego te vas topando con la realidad, ¿no? Y también te das cuenta que no solamente cambiamos, sino que, bueno, cambian tus valores, tus intereses, tus circunstancias, etcétera, etcétera, y también tus posturas, tus creencias, tus ideologías, y llega un punto en donde, pues, las relaciones que eran en algún momento muy importantes para ti, pues ya no lo son tanto y las vas dejando, se van transformando y las vas cambiando, ¿no? También. De hecho, en lo que va del año, o sea, de personas, de círculos cercanos, se puede decir, me he separado, distanciado, deshecho, como le quieran decir, de como una persona por mes en promedio, yo creo. ¿Tanto así? El lobo estepario, ¿no? Como habíamos sentenciado en un video anterior. Yo creo que sí. No, yo lo que creo, digo, sí me he hecho muy individualista entre lo que me pasó hace años, que ya lo sabes, entre el lockdown de la pandemia, que obviamente te forzó a estar encerrado, y aquí sí estuvimos muy encerrados, pues yo creo que sí me hice muy individualista, pero además yo creo que es como que estoy dejando gente para conocer a otra gente, aunque también creo, y también lo mencioné en otro video, creo, o podcast. O en un podcast. Yo creo que el doctor Jordan Peterson tiene mucha razón. Entre más edad tenemos, que nosotros estamos aún jóvenes, tocallito, más difícil es hacer amistades. Podemos tener acquaintances, podemos tener una vida social, pero amistades así como Stand By Me es muy difícil. Ya entre más complicado. Sí. Pues lo que pasa es que también ya, sí, con la edad yo creo que vas teniendo experiencia y vas teniendo también fracasos, ¿no? Estás experimentando fracasos, muertes, literal muertes o muertes de relaciones, de amistades, etcétera. Y eso te va, creo que, haciendo una persona diferente. Entonces, no eres tan optimista, la verdad. O por lo menos yo es así como me siento. Yo creo que yo era mucho más optimista, yo era más... vuelvo a repetir la palabra romántico en el sentido de que me encantaba, ¿no? Tener mis amigos y era como una sensación de este equipo y de esta fraternidad, por así decirlo, ¿no? Que tenías. Y bueno, también vas viviendo experiencias en donde te das cuenta que, pues la verdad es que todos los seres humanos, y lo digo sin ningún tipo de juicio, a los demás, porque todos somos iguales. O sea, los seres humanos vemos por nuestro propio interés primero todo el tiempo. Entonces, va a haber momentos en los que tu interés y el mío van a entrar en conflicto. Y cuando estamos hablando de una situación bastante delicada o grave, que pueden tener efectos pues muy importantes en la vida de las personas, la verdad es que lo que yo he experimentado es que todo el mundo jala para su propio lado. No hay este asunto de vamos juntos contra el mundo. Si vamos juntos contra el mundo, hasta que nos convenga. Y si ya no nos conviene, llega un punto en donde ya no es juntos contra el mundo, es juntos en contra uno del otro, ¿no? Sí, es muy trágico eso, pero es muy real.
totalmente. O sea, cada quien... Y eso sucede en todo, ¿no? O sea, en relaciones románticas, amistades. Yo ya Es estamos una falla técnica, tocallito, pero estamos de regreso. Sí, una falla técnica, pero aquí seguimos. Bueno, entonces, estaba yo hablando acerca de estas relaciones que das por hecho, pero que al final del día, con la vida te vas dando cuenta que ni siquiera tus amistades, olvídate las amistades de tu familia inmediata, llámese tus hermanos, tus padres, o sea, tampoco es como que está escrito de que ya nos vamos a llevar bien y que no va a haber una ruptura. O sea, hay muchas personas que no tienen una buena relación con sus hermanos, con sus hermanas y con sus padres, ¿no? O con sus hijos. De hecho, a mí me molesta muchísimo eso y es muy de México, yo creo eso, ¿no? De que te dicen, o sea, puedes llevarte fatal con tu familia inmediata, pero te dicen, pero es tu familia después de todo. No, o sea, por algo estás distanciado, o sea, quiere decir que tal vez ya hubo pruebas, ya hubo experiencias que te han demostrado que no es tal cual. O sea, llevar la misma sangre o el mismo apellido no significa que sean, o sea, no, o sea, por algo, insisto, por algo existe ese distanciamiento, porque ya han habido experiencias. O sea, es muy molesto que de verdad hagan ese estúpido comentario de, ay, pero es tu familia después de todo. O sea, por favor, o sea, bueno, lo que pasa es que sí había, o en el pasado sí era muy importante, ¿no, Tocayo? Sí. O sea, en el pasado el que tuviéramos la misma sangre implicaba muchas cosas, ¿no? Entonces, tanto emocionales y de creencias como prácticas, porque en ese entonces sí era, pues muy, y cuando digo en ese entonces estoy hablando de hace 200 o 100 años. O menos. O menos, sí, hasta el principio del siglo pasado. Había como implicaciones muy importantes. Hoy en día ya no, Y hoy en día, pues es más bien un asunto emocional, creo yo. Porque estar cerca de gente que te puede, o sea, que te puede jalar hacia atrás, o sea, hacia abajo, o que no acepta quien tú eres en el presente, o con la que simplemente no tienes una química, o con quien has tenido malas experiencias. O sea, ¿por qué? Por el hecho de ser familia hay que estar todos, o sea, con la toxicidad hacia al tope y a fuerza estar juntos porque llevas la misma sangre, es una estupidez eso, totalmente. Y es muy molesto que hagan ese comentario. Y lo digo porque... Sí, lo que pasa es que todavía mucha gente sí lo cree y lo quiere creer, ¿no? O sea, quiere que por el hecho de que seamos familia, que tengamos el mismo apellido, y yo ahorita me estoy refiriendo un poquito más a la familia extendida, pero hay mucha gente que sí quiere empujar o que asume también que por el hecho de que compartimos ese apellido, ya tienen ciertos derechos o privilegios que no necesariamente tienen porque no se lo han ganado, ¿no? Pero porque además también creo que en esta época nos hemos dado cuenta más y más de nuestras propias elecciones. O sea, sí tengo una elección acerca de cómo me quiero llevar contigo, incluso o a pesar de que compartamos el mismo apellido o la misma familia, ¿no? Tiene que haber un respeto tiene que haber en mayor o menor escala para que tú tengas una relación cercana con alguien. Tiene que haber un respeto y una admiración. Yo no puedo estar cerca de alguien que no admire. Repito, de una u otra manera, a un cariño, ¿no? A un cariño de unas vivencias de cosas que has vivido juntos. Las vivencias no sé, tocallito, porque, a ver, yo creo, es mi opinión personal. Yo creo que la amistad mi experiencia ha sido así, ¿eh? Es como amor a primera vista, como un flechazo, y después ya vendrán las fiestas, los viajes, las borracheras, las conversaciones, pero primero tiene que haber algo. Yo tengo gente que conozco de muchos años en mi vida, okay. Hay gente que puedo conocer de 2 días y me siento más cercano a esa persona de 2 días que a la persona. Que sientes mucha afinidad. Sí, y de verdad siento el deseo de estar con esa persona. Y hay gente de 15, 20 años de que me hablan por teléfono y ni contesto, o sea. Y también está el asunto de que como que estás en un clean slate, ¿no? O sea, como empezando de cero. Exacto. Y no traes muchas cosas cargando del pasado, entonces a veces se siente todavía como más libre, ¿no? El poder interactuar con gente nueva, por así decirlo, en tu vida, ¿no? Justamente yo siempre he dicho que además de eso que acabas de mencionar de gente nueva, me encanta ser extranjero o vivir así como llegar a una ciudad donde no conozca a nadie, donde no haya nada, o sea, porque puedes ser quien tú eres. Tú puedes ser James Bond si quieres, o sea, si le vas a un lugar. Claro, pero siempre eres tú quien tú eres, ¿no? No, sí. ¿O a qué te refieres? No necesariamente. O sea, si estás rodeado ¿Te refieres del pasado que te jala,
Eres quien eras, no quien eres. Eres quien eras. Ese es el problema, el conflicto que... Si yo estoy aquí en LA o me voy a Londres, donde quiero ir, o a Madrid, y me llega alguien de donde yo nací y me dice, hey, ¿cómo estás? O sea, va a haber una violencia ahí porque o sea, no, o sea, me van a arruinar te van a arruinar tu fantasía, pero es una fantasía, tocayo, no, porque, a ver, no es fantasía, al contrario, es una realidad. Pues lo que pasa es que si fuera cierto lo que tú estás diciendo, o sea, tu personalidad sería determinada por los demás y no creo que sea así. No, pero sí influye muchísimo más de lo que sí, nos sí influye, estoy de acuerdo, sí influye, sí. pero no la determina, ¿no? No. Y tú, por ejemplo, tu nuevo tú en Madrid o en Londres, al verse confrontado, por así decirlo, por alguien del pasado, no necesariamente tienes que regresar a ser el tú del pasado. No, pero es inevitable que por lo menos, a lo mejor no al 100%, tal vez no al 100%, pero sí va a haber como... Sí te influencia, o sea, sí hay una influencia, estoy de acuerdo. Sí, o sea, como tú decías, como una cuestión de supervivencia tal vez, porque si no, es mucho conflicto. O sea, yo, por ejemplo, cuando yo regresaba al lugar donde yo nací, había mucho conflicto interno, porque yo decía, o sea, tenía que yo adaptarme y era muy difícil para mí, muy difícil, aunque estaba con gente que yo amaba, y era muy difícil aún así adaptarme. Y que esa es otra cosa, ¿no? Porque también te das dando cuenta que el amor no es suficiente, ¿no? O sea, vaya, el amor ayuda y el cariño que tienes con alguien definitivamente ayuda en muchas cosas y es increíble, pero en muchas circunstancias, y aquí sí, tanto en amistades como en relaciones de pareja o matrimonios y demás, pues a veces no es suficiente porque hay muchas otras cosas más que están en juego en una relación que simplemente el cariño, ¿no? Y el Bueno, amor. las ciencias de la comunicación, tengo entendido que dicen que las dos principales barreras a la comunicación son los niveles sociocultural y socioeconómico. Entonces ahí hay un conflicto. Ya de entrada, por ejemplo, si tienes esas dos barreras, por más amor que haya, va a haber un conflicto ahí. El nivel sociocultural yo creo que es muy importante porque yo soy muy platicador, como bien sabes, tocayo, de repente no me para, pero siempre y cuando me sienta a gusto, ¿eh? Porque si no me siento a gusto, pues no hablo. De hecho, al contrario, estoy mute. Pero sí, para bueno, mí, o sea, para mí una salida ideal no es ir a un lugar donde ruidoso, no. En este momento es como ir sentarme a un bar o a un restaurante. Aquí es cuando se dan cuenta que no estamos tan jóvenes. Uy, Porque efectivamente, estoy de acuerdo contigo, tocayo. Pero a ver, hace 20 años hubieras dicho que flojera, ¿no? Vámonos de fiesta. Pero bueno, sí, estoy de acuerdo. Pero sí, me encanta y platicar. Y que de un tema se llegue a otro, y que, o sea, las mejores relaciones que yo he tenido en mi vida, de cualquier tipo, yo siempre digo, o sea, nunca se acaba la conversación. Puedo estar 7 horas hablando con alguien. Esos son, sí, de acuerdo, 100%. Es lo mejor. O sea, yo he visto así el amanecer. Y puedes hablar de 1000 cosas, ¿no? No nada más de un tema. Ajá. Todo. Y se van ligando y de repente ya, pues, sale el sol y no te das cuenta. O sea, eso mis mejores amistades así también son, o sea, y en la vida he tenido amistades con las que me he podido pasar horas, días enteros hablando sin parar, o que nos hemos desvelado hasta las 4 o 5 de la mañana y que cuando te das cuenta dices, no puedo creer que seguimos, hable y no se nos acaba el tema. Sí, por supuesto. Sí. Y bueno, a mí, no sé tú, por ejemplo, yo desde muy chavito, digo, a pesar de, y a lo mejor puede ser como efecto de lo que te dije, de que yo fui a una escuela de solo hombres y un ambiente como muy homogéneo, y claro, que en su momento emboné muy bien con eso y me gustaba y me la pasé increíble, no estoy diciendo que no, y tengo al día de hoy todavía amistades desde de esa época y de esa etapa de mi vida, pero conforme fui ya teniendo un poquito más, pues no sé si experiencias o qué, me gustó que mis amistades fueran completamente diferentes, cero homogéneas. Entonces yo soy el tipo de persona que, o sea, mis amigos pueden ser, no sé, de mi misma edad, con los mismos gustos, pero también de repente tengo amistades que dices, bueno, o sea, ¿cómo es que Alejandro se lleve con fulanito o fulanita si son tan diferentes? Y la verdad es que me gusta, o sea, me gusta llevarme con gente de diferentes edades. Tengo amistades que me llevan 20 años, amistades a las que le llevo 20 años, no sé, como que muy, muy, muy diferentes. Fíjate que uno de los más grandes amigos que yo he tenido en mi vida
que murió, todo el mundo decía, ¿cómo pueden ser amigos si son tan diferentes, no? Pero, y sí había una diferencia, pero a la vez había una conexión que se dio de manera inmediata prácticamente. Y por ejemplo, él aprendió cosas de mí que tal vez él no tenía y yo aprendí cosas de él. Por ejemplo, él era mucho Claro. más libre de lo que yo soy, que lo que yo era en ese tiempo. Y entonces él me ayudó a abrirme a esa libertad, a esa, no sé, tal vez ser más abierto, ¿no? Porque era tal vez muy uptight un poco. Y él tenía eso. Entonces, era como un intercambio, se puede decir. Y hubo una química inmediata. Entonces, no yo estoy de acuerdo contigo. O sea, yo creo que es importante no ser tan homogéneo en cuestión de relaciones. Y yo estoy muy abierto siempre y cuando haya un estímulo intelectual, por ejemplo, tal vez, sobre todo, yo creo. Para mí es muy importante. Bueno, yo siempre he dicho que soy un poco sapiosexual. Entonces, yo creo que para mí es muy importante el estímulo intelectual. O sea, tiene que Yo haber una también, ¿eh? afinidad. Sí, no, es que sí, o sea. Y para los que no estén como muy familiarizados con el término, los apiosexuales son personas que definen su sexualidad o que están muy estimuladas por el Por el asunto de intelecto. la inteligencia, ¿no? Del hecho de que una persona exhiba esa inteligencia más allá de los atributos físicos. Y no sé si más allá o que se Que complementen, se ¿no? Pero complemente. Yo creo que es como un equilibrio, ¿no? O sea, puede ser una persona. Yo siempre he dicho que lo perfecto es imperfecto. O sea, puede ser una persona demasiado perfecta, pero no sé, algo ¿te está. refieres a demasiado perfecta físicamente o Físicamente, cómo? algo falta acá, entonces no es cero atractiva. Y al revés, es como un equilibrio que tiene que haber, ¿no? Yo creo. Pues que está así, es algo como súper subjetivo, que cada quien vamos a ser distintos, ¿no? Pero Sí, tal sí. vez, tal vez. Pero Y, yo recuerdo y que alguien dijo una vez, le preguntaron que por qué, si era tan hermosa, una persona famosa. ¿quién? Perdón, no escuché a quién. ¿Quién? Una persona famosa le preguntaron que Ah, si era ok. tan hermosa, que por qué salía con hombres tan feos. Entonces ella contestó, me pareció muy inteligente su respuesta, ella dijo, porque la gente que es bonita desde que nace y todo el tiempo le están diciendo qué bonito estás, qué guapo estás, pues se confían o hacen como concha con eso y no desarrollan otra cosa más. En cambio, los que son feos, dijo ella, pues como que le echan más ganas y se retan más. Yo estoy de acuerdo con ella, ¿eh? Totalmente. En parte Creo que es muy también. así. Ajá. Porque bueno, yo vivo acá y aquí hay mucha gente muy hermosa en la calle, pero hablas con ellos y, o sea, nada más aquí no hay nada. Entonces ya como que hay que Sí. preparar, la verdad. Entonces yo sí estoy de acuerdo con ella en mi experiencia personal. Es una respuesta interesante y en parte creo que estoy de acuerdo, ¿no? Sí, no, Pero, yo oye, creo que sí. regresando a algo que dijiste que me llamó mucho la atención porque creo que es algo que sí se tiene que dejar como muy claro y te vas dando cuenta que para que una relación funcione tiene que haber ese intercambio del que hablaste, ¿no? El hecho de que no sea nada más cargado de un lado para el otro, en donde Así un es. lado está tomando, recibiendo, etcétera, sino que tiene que haber un intercambio en donde te vas nutriendo de la interacción con esa persona, vas aprendiendo o vas obteniendo algo, porque si no, pues llega un punto en donde ya no funciona, ¿no? Sí, no, sí, o sea, se tiene que aprender el uno del otro, yo creo. Como insisto, tiene que haber una admiración, tiene que haber un respeto, tiene que haber algo que esa persona te haga querer estar con ella, realmente querer estar con ella. Que O sea, sea, no, sí, que sea algo valioso, o sea, que aporta algo valioso a tu vida y a tu ciertamente, experiencia de vida, ¿no? que te haga Oye, crecer. ¿y tú qué opinas de eso, por ejemplo, de que hay personas que creen, yo me sumo a esa creencia, de que las mejores relaciones sexuales o románticas se dan con tus amistades? No, nunca me ha pasado. Tocayo, vamos, scoop, the scoop. No, Dinos, no, o sea, que es un prerequisito, creo yo. O sea, a ver, nunca me ha pasado, pero no, a ¿nunca te ver, ha pasado? no. O que desarrollas una amistad con esa persona, ¿no? A ver, Lo que pasa es que mucha ¿eres gente amigo no, mucha después? gente es al revés, ¿no? O sea, tienen un flechazo emocional o sexual y eventualmente Así, desarrollan una amistad, así me ¿no? pasó de mí. Ajá. ¿A ti te ha pasado a ti? Ok, No, no así. tanto, porque luego Creo que es lo más común porque creo que hay mucho tabú acerca de que las amistades no caen dentro del ámbito sexual, ¿no? Entonces, como que mucha gente lo intenta separar.
Ay, mejor ya me voy a callar. No, Ok. tocallito, a ver, cuéntanos una anécdota. No, no es cierto. Vamos, tocayo. Vamos. Faltó mi copita de vino para que te contara la Ay, nos anécdota. faltó, sí es cierto. Sí, sí, Para sí. que tus fans. Para la Mm, próxima. Pero ahí no, está. no, no. A ver, yo sí creo que las mejores relaciones, o sea, yo creo que es al revés en el sentido de que cuando estableces una buena amistad con alguien, Ujú. eh, eventualmente es como hasta cierto punto natural que se desarrolle una atracción sexual o emocional, justamente por de lo que te platicaba de esta sapiosexualidad. Eh, y bueno, algunas personas están dispuestas a dar ese paso, otras no, pero en mi experiencia, cuando das ese paso, ya al revés, o sea, ya una vez que tenías la amistad, la verdad es que es mucho mejor, creo yo. Pero no se arruina la amistad eventualmente con eso. Hay gente que cree que sí y con algunas personas sí sucede, Sí. porque, pero mira, por ejemplo, yo digo, pues ¿cómo se va a arruinar la amistad? O sea, porque estás agregando algo adicional, pero algunas personas sí sienten que eso conflictúa con sus objetivos, ¿no? Sí, 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 o sí, por sí. ejemplo, también cuando Yo no considero que se arruina, ¿eh? Yo considero que lo mejora. en- ¿Sabes cuándo creo que se arruina? Ujú. Cuando por agregar el tema sexual, eh, alguna persona empieza a creer que tiene derechos que no le corresponden. Y esos derechos que además se tienen que continuar o que si no continúan, hay un problema. que es muy Yo común, no, que sí, es muy es la mayoría de la gente, sí, la mayoría de la gente. Yo la verdad considero que pues hay que disfrutar los privilegios cuando los tienes y cuando no, pues ni modo, pero no los tienes que tener siempre. Y qué padre que los tuviste en algún momento. Y eso tampoco cierra la puerta a que en el futuro se vuelvan a dar. No sé si me explico. a mí me han dejado hablar todas. Todas te han dejado de hablar. Sí. Bueno, es que sí, hay No, mucho. no, no tengo También ninguna relación positiva con alguien de mi hay pasado. gente que tampoco puede seguir manteniendo una relación cívica o civilizada con alguien con quien ha mantenido una relación No, sexual o romántica. Y eso también creo yo, digámoslo con todas sus palabras, creo que es una inmadurez emocional eh, pues bastante común en nuestros tiempos, pero inmadurez emocional al fin y al cabo, ¿no? claro, claro. No, sí, de acuerdo. O también, por ejemplo, ocurre en eso que hablas de las amistades, que se da una atracción. Cuando ocurre solamente de un lado, uy, una vez que esa atracción se acaba, esa persona no quiere saber nada de ti, por ejemplo, y jamás, de verdad, te bloquea de su vida completamente. Lo cual también me parece como muy triste, porque ¿cuál es el tema? O sea, si imagínate, si alguien está atraído a ti sexualmente o emocionalmente, pues es como un halago, o sea, es algo, o sea, te ven como esa persona, ¿no? Con la que quieren algo más, pero pues no debería de haber un problema a menos de que alguien crea que tiene derecho a esa relación. Y viceversa, o sea, si tú eres la persona que te sientes atraída hacia alguien y no te corresponde, pues también es un sentimiento padre que tener. Ahora, te lo puedo decir hoy en día a mis 40 y tantos años. O sea, ¿no? Cuando era adolescente, pues claro, sientes que el mundo se te acaba. Sí, 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 claro, sí, se te desborona todo, se te viene abajo y te pones tristísimo, sí, claro, pero Sí, ahora ya, o sí. sea, whatever. Digo, no sé tú, pero si yo me pusiera triste digo, que también, híjole, la verdad es que el interés se acaba, ¿eh? No quiero decir que ya no haya interés, por supuesto que me interesa salir y conocer gente, pero la verdad es que hoy en día híjole, no es una prioridad en mi vida. No, Si se da, qué padre, y si no, cero. O sea, yo no soy estoy feliz dispuesta a intercambiar tantas soltero, cosas como lo hacía de chavito, ¿no? yo soy feliz soltero, la verdad, soy Yo feliz. también, yo también. Yo soy feliz Totalmente. soltero. Y bueno, y hablando un poco también, otro de los temas que íbamos a tocar que está como muy relacionado al tema de las relaciones, es una serie que vimos, ¿no, Tocayo? Sí, sí, Que, sí. digo, no sé si quieras agregar algo, pero me gustaría pasar al tema de The Sí, The Staircase, Staircase. Sí, que vimos es una serie. una, Quedaron puntos ahí, pero igual lo podemos dejar para otro yo creo episodio. que podemos hacerlo en otro Sí, programa, ¿no? hacemos segunda parte. Sí, hay una serie en HBO Max que se llama The Staircase,
con Colin Firth, vean el elenco, Colin Firth, Toni Collette, Juliette Binoche, Patrick Schwarzenegger y el gran Dane DeHaan. Nada más con eso. Y Sophie Turner de Game of Thrones, para quienes hayan visto la serie. Pero esta serie está basada en un hecho real. Yo me acuerdo, te comenté que lo vi en Investigation Discovery, que yo era súper adicto a ese canal. Entonces, yo ahí vi ese caso y me llamó la atención, de hecho. Este caso es acerca de la muerte, perdón, de esta mujer que se llama Kathleen Robertson. Peterson. Pero no les cuentes tanto la trama, pero sí. No, bueno, nada más decir de qué va, ¿no? O sea, esta mujer muere y... además es un caso basado en la vida real, ¿no? Digamos. Sí, también, es lo que te comento, que yo lo vi en Investigation Discovery. Hay una docuserie en Netflix, de hecho, por cierto, para que la vean. Así se llama. No sabía. Sí, así también se llama igual. Igual que la serie. Porque de la serie de la que estamos hablando está en HBO. En HBO Max, así es. En HBO Max. Y Colin Firth es fantástico. La verdad es que él hace el papel de este escritor que es el esposo de Kathleen. Es Michael Peterson. Michael Peterson. Que si ustedes ven al personaje Michael Peterson y ven a Colin Firth cómo lo hizo, qué bruto, o sea, idéntico. Y aunque no están físicamente, o sea, no son físicamente parecidos, la mímica que hace es impresionante, o sea, está cañón. Colin Firth, qué bruto. Y fíjate que, digo, lástima que no tenemos tanto tiempo, pero muchas de las cosas que acabamos de mencionar ahorita las puedes ir viendo en la dinámica familiar, porque es una familia, funcional, digamos, y compleja, yo iba a decir, porque está ella con su hija, está él con sus hijos genéticos, y además están sus hijas adoptivas. Exactamente. Y luego está la relación entre ellos y la familia y todas las dinámicas que se dan justamente con el tema de pues somos familia, sí, pero además uno de ellos es un alcohólico, un adicto, ¿no? Luego está... Pero se hace adicto después de los hechos que se dan, ¿no? O sea, no es adicto antes, según yo. No, o sea, yo creo que es la manera en la que él pues lidia con la presión, con todas sus emociones y con sus presiones y con sus temas emocionales, pero bueno, eventualmente llega a ser un problema en su vida y en sus relaciones personales y familiares, ¿no? Que es Todd, que es interpretado muy bien, por cierto, por el hijo de Arnold, que es el hijo de Arnold Schwarzenegger. Maria Shriver. De Maria Shriver, sí. Que yo no sabía eso hasta que ya vi la serie y dije, ¿quién es este chavo? Y ya vi que era el hijo de Arnold Schwarzenegger. El toquellito. ¿Tú me dijiste? Puede ser. Violencia de violencia de WhatsApp el toquellito. Yo ya le había dicho al tocayo quién era. Ya no sé de dónde me bombardean tantos datos, tocayo. Tributo a ti. Bueno, además tú me sugeriste la serie. Yo no había oído de la serie. Tú me la sugeriste y la verdad, desde el primer capítulo que le vi, es más, desde los primeros minutos, eso está increíble, porque la verdad es que hoy en día es difícil encontrar una serie que desde los primeros minutos sea tan buena que captive tu atención y la verdad es que no decepciona, ¿eh? Cada capítulo es fantástico y son escenas muy fuertes, muy complicadas, que las lograron muy bien, creo yo. No sé tú qué opines. La dirección y los escritores lo hicieron, la verdad, muy bien. Y los actores están fantásticos. Todos. Está muy bien realizada. La verdad es una serie, si mal no recuerdo, son 10 capítulos. Son 8. ¿8? Ok, son 8. Pensé que eran 10. No, y la verdad, muy bien, ¿eh? Son capítulos largos, ¿no? De 1 hora. Y está muy bien lograda. Está un poquito complicada en un momento dado porque te dan escenas del futuro, del pasado, presentes en la historia y a veces a mí no me pareció difícil de seguir porque además te lo mencionan ahí, pero a algunas personas le podría parecer un poquito complicada, pero está muy bien escrita. Ahora, cuando entra el personaje de Juliette Binoche, que no les voy a decir de qué va, aunque, bueno, es un hecho real, lo pueden googlear y todo. Para los que sepan la historia, sí. Creo que se sale un poco de la esencia, pero al fin de cuentas, pues es lo que ocurrió, ¿no? Pero pudiera parecer, a mí me pareció que por un par de episodios como que la esencia se salió como del true crime, y luego había una relación ahí sentimental y como que, what's going on? Pero, y esta Juliette Binoche hace el papel de esta Sophie, ¿no? Y estoy de acuerdo contigo, ¿eh? Yo creo que
como que se perdió un poquito Sí. y de mi punto de vista, pero claro, ya una vez que sabes que está basado en hechos de la vida real, pues dices, ni modo, ¿no? Pero sí, ¿No te desde mi pasó? punto de vista se la pudieron haber evitado. Sí, yo también O estoy de lo acuerdo. hubieran podido hacer de otra manera. Ujú. Disculpe, ¿se oye la sirena? Disculpen. Un ¿Sí, un poquito, poco? sí, un Disculpen. poquito. Es que vivo en Los Ángeles, discúlpenme. El Los ruidos de la ciudad. personaje de la DA, Parker Posey, me encantó ella. Qué bruto. ¿Te acuerdas de la DA, no? Es buenísima, es La que buenísima. está trabajando en una tintorería. Y bueno, está esta Margaret Ratiff, que es el personaje de la hija adoptiva, que está, la hace Sophie Turner, que es esta actriz de Games of Thrones, Sí, sí, sí. que a mí me encanta y es también muy buena. La verdad es que todos los personajes, el cast está fantástico. Esta Kathleen, que se llama Toni Collette, ¿no? Que la vi también Maravilloso. en un par de otras series. Ella también es muy buena, muy buena. Todos son muy Brutal. buenos. Está brutal. Y Muy, también Dandy Han a mí me parece un excelente actor que interpreta a, se llama Clayton, que es uno de los hijos, el hermano de Patrick Schwarzenegger, el personaje de Patrick Schwarzenegger, que tiene una una evolución. evolución, Sí, una evolución increíble, ¿no? Bueno, me es gusta mucho porque un mega actor, super actor. empieza siendo la oveja negra de la familia, ¿no? Y se Y, transforma en lo y se opuesto. transforma. Y Sí. viceversa. Viceversa con Todd, ¿no? Con el personaje de Todd, que no, la verdad está muy bien, ¿eh? Está muy padre, está muy entretenida, está muy emocionante. A mí me movió muchas fibras A mí también. y creo yo que toca muchos de los temas de relaciones personales de los que estábamos hablando. Y vaya, es una serie que les queremos recomendar y que si no la han visto, véanla porque es muy buena opción. Sí, si ¿no? quieren ustedes saber del tema, o sea, de cómo ocurrieron los hechos, pues pueden googlearlo, pueden ir a ver la serie de Netflix o en YouTube. Hay documentales o reportajes en YouTube también acerca del caso. Eso fue un caso muy mediático, de hecho. Y valen la pena, Tocayo, porque yo no sabía de este caso hasta que tú me lo mencionaste. Y por ejemplo, ahorita que dices que hay una docuserie en Netflix, me llama la atención. O sea, ¿sí valen la pena o no? Ese se llama tal cual The Staircase. Ok. ¿Pero la recomendarías? Sí. ¿Sí? Después de que viste la serie, no sé si Después te... de ver esta, igual y ya no. Ok. Sí, pero tal cual se llama igual The Staircase, pero es docuserie. O sea, ahí van a ver a los personajes reales, no a los Claro. actores. Es una Entonces, especie de documental. sí, sí, sí. Tocayito, pues a Ok. ver, antes de irnos, ¿qué te parece si, para que se rían de nosotros, bueno, ya querías comentar algo más de The No Staircase? solo para que se rían, también para que nos conozcan, ¿no? O bueno, para que se Pero rían también que y se nos rían. conozcan. Vamos a hacer Sí. algo muy vergonzoso. Vamos a mencionar algunos guilty pleasures. No sé, porque el tocayito, que es el señor productor, yo siempre digo que soy un tarado que viene a hablar enfrente de una cámara. Este, el tocayito que lleve el tiempo, no sé cuántos guilty pleasures podamos mencionar, pero vamos a hablar de guilty pleasures que Tenemos tengamos. como 10 minutos, así que está bastante bien. Perfecto, tocayito. A ver, A entonces, ver, vamos a poner nada más una regla. tiene que ser El así guilty asquerosos. pleasures o un... ¿Cómo? Tienen que ser ¿Cómo? así asquerosos, hacer una cosa así que de verdad nos dejen ridículo. O sea, es un placer que te causa vergüenza o pena ajena, ¿no? Sí, como que no lo compartes. Aunque debo decir que en una ocasión recuerdo que entrevisté a un arquitecto en México muy famoso, con mucho prestigio, y me dijo, cuando yo le hice esta pregunta, me dijo él, no sé si sea cierto, pero me acuerdo que me dijo él, es que si te da placer, no te debería dar culpa. He's got a point. He's got a Bueno, point. a ver, estoy de acuerdo. O sea, si te debería de placer, o sea, en esencia no te debería de dar vergüenza, a menos de que, o sea, lo que pasa es que cuando te da vergüenza algo, hay un conflicto entre lo que tú piensas que está bien y aceptable y lo que tú crees que las demás personas van a saber, perdón, o van a opinar y si lo van a aceptar o no. Y viene aquí ¿no? lo que hablábamos Entonces, también de las relaciones, ¿no? De que hay que embonar y que la supervivencia y que pertenecer y ¿no? O sea, exacto. Entonces, no estos guilty respetarse, pleasures o pecadillos son eso porque tú crees ¿no? que los demás no lo van a aceptar, ¿no? Exactamente. Sí, sí, sí. Como que te da Entonces, pena, digo, ¿no? si eres una persona como muy, perdón, ¿qué? No, sí, o sea, como que te da pena y te lo guardas para ti, ¿no? O sea, básicamente. Exacto. Entonces, bueno, la primera es, a ver, me encanta el junk food y me Number one. encanta los rancheritos. Soy adicto
a los rancheritos, para los que no son mexicanos, son unos totopos con chile Son buenísimos. que se ven, que son buenísimos. Pero tienen un En sabor muy Estados peculiar porque no son ni con queso ni con limón. No sé de qué son. ¿Qué son? Porque saben, no saben, o sea, no hay otro monchi que yo he probado que tenga el mismo sabor que los rancheritos. Según yo, o sea, tienen un chile, ¿no? Específico. La verdad no sé qué chile es, pero son deliciosos. A mí me parecen la botana más rica que hay de papitas. Y bueno, al día de hoy las sigo comiendo después de años y años y años. Y hay veces que los como con limón, con salsa Maggi, con Valentina. Ahí sí ya atascándome. Y hay veces que los como solitos, dependiendo de mi humor de varias cosas. Pero me puedo comer, o sea, una bolsa enorme yo solito. Ah, yo también. Y en mi casa nunca faltan los rancheritos, tocayo. O sea, puedes saber que si algún día vas de visita a mi casa, siempre va a haber rancheritos. No Ay, hay bueno, manera de que no haya. voy a ir de visita a tu casa, Tocayito. Porque aquí solamente Y, aquí los he encontrado solamente en un lugar y venden bolsitas oye, chiquitas. sí, y no porque los coma tan seguido, que a veces sí me dan épocas, pero porque si se me antoja, Ahí está. quiero, o sea, siempre tiene que haber, sí, siempre tiene que haber. Claro, claro. Bueno, Tocayo, pues compartimos el ¿Tú? mismo guilty pleasure. Yo también los monchis y traje mis props, mira. Esas palomitas me Bueno, tú con encantan. props y todo, no, bueno. Pero a Mira, ver, ¿cuáles son esas? Nunca las había visto. ¿A tu Doritos bueno, tradicionales? esos son muy de ley, o sea, no tienen nada, o Skinny sea, Pop, sí, son muy nunca bajas los en había visto. calorías, pero la verdad están buenísimas. Y me puedo acabar la bolsa de un centón, ¿eh? Esta bolsa. Y luego, bueno, tengo Bueno, esta pero esas primeras se ven muy sanas y muy, y muy muy LA, sí, healthy. sí. Pero estos Sí, no. Pero esos son Doritos regulares. Y luego acá tengo esas una cosa que no venden, pero las encargo por Amazon. En México las conocen. No saben qué es esto, nunca las he visto yo, pero no Uy, sé qué qué es. callo. ¿Qué es? Una cosa, mira, esta paleta tiene como layers, tiene como chile y luego dulce y luego como limón. No, esto para mí ¿Como los elotes, como los famosos elotes enchilados o no? nunca los he probado. ¿No sabes cuáles son? Ok. Sí los he No visto las conozco. como en un vasito, ¿no? Que los venden, pero nunca los he probado. Ujú. Pero esto, para mí, wow, pues miren la caja que me compro en Amazon, porque acá no los venden, tú la tengo que comprar en Amazon, para que O vean sea, ¿pero que esa es una paleta mexicana o qué? sí, Rocaleta es Ah, de, órale. ¿qué es marca es? Sonrix, creo. ¿Sonrix? Sí, ¿no? Sí, es una Sonrix. He paleta de oído México. el nombre, pero jamás las he visto. Y en México yo Ok, las compraba en un Oxxo, por ejemplo. O sea, pero aquí no órale. las venden. Pero en Amazon compro esta caja y pues son 30 paletas que no me duran 30 días, me duran menos. O sea, porque a veces me echo dos así de golpe, ¿eh? Buenísimas. O sea, para que vean que no estamos mintiendo y no son props, ¿eh? Realmente esto me lo voy a comer hoy. Hoy mismo acabaré con Yo eso. no pensé en tener los props, pero ahí los tengo. Oye, pero a ver, el segundo guilty pleasure, ¿vas tú o voy yo? Pero es que el mío también es de comida, o sería lo mismo. No sé, depende qué comida sea. Porque esto es monchi. Esto es como monchi, ¿no? Esto no es comida. A ver, depende. No, Guilty bueno, estoy pleasure de número acuerdo, de dos. comerse, de comerse. Es que mi guilty pleasure, o sea, yo soy muy postrero. Hay Entonces, uno. o sea, pasteles, pasteles, pasteles y helado, tocayo, helado de vainilla de Häagen-Dazs. Ah, yo de hecho tengo ahí, pero ahí me puede durar. Con Hershey syrup. Ah, yo Con también Hershey tengo, syrup. sí, sí, sí. Sí, pero me puede durar. Pues no sé si sea lo mismo. Digamos que uno es salado y el otro es dulce. Yo no soy de dulce, la verdad. O sea, es muy raro que yo tenga el antojo. De repente tengo antojo como de dark chocolate y me compro y ya se va. Y me compro, pues aquí en LA unos son como Reese's Peanut Butter Cups, pero no Ah, tienen sí, son azúcar. buenísimos. Pero no tienen azúcar. Les digo que es muy LA. No sé qué tengan, pero saben dulces. Ok, pero yo voy a decir una cosa Pero, que es... pero No, nada más déjame decirte una cosa, porque para la gente que sí me conoce como mucho, o sea, es postres, pasteles de diferentes tipos, que ahorita no te voy a decir cuáles, pero, y creme brulee. No Dunkin' Donuts, perdón, Krispy Kreme, acabo de cometer un sacrilegio. Krispy Kremes, Porque nunca casi Dunkin' faltan, no, Donuts no es porque las bueno. Dunkin' Donuts no me gustan, no. No, tiene que ser Krispy Kremes glaseadas. Ok. Sí las he probado, pero no me acuerdo, la verdad. Porque Híjole, es que hasta creo estoy que salivando, qué horror. no soy, no Soy un soy gordo. Yo debería de ser de este tamaño, tocayo, porque si me dejara, o sea, no manches, me encanta comer. Y me encanta comer pura cochinada. Bueno, yo, también sé comer bien, ¿eh? También me gusta comer bien.
Yo de hecho soy muy aburrido para comer, o sea, como mucha ensalada con grilled chicken y aceite de oliva y queso feta. Y Sí, desde que ya estás muy LA, muy LA. sí, y desde que supe que el blue cheese adelgaza, bueno, olvídate, me voy loco. O sea, tiene algo. El blue cheese no adelgaza, pero no Sí, te te lo juro. engorda. Te voy a enviar, no, tocayo, te voy a enviar Ah, sí. artículos. Leí, Bueno, a creo que ver. hice mi research, porque leí un artículo y dije, me llamó la atención, porque me encanta el blue cheese. Y luego me fui, googleé varios artículos. Y sí, tiene bueno, ya les diré la próxima vez para Digo, los en la dieta keto puedes comer todos los quesos que que quieras, lo pero no comen, estás hablando de eso. Tú que estás lo coman hablando de que, sin culpa. Sí. Bueno, ok, mi segundo guilty pleasure no es de comida, es algo que me gusta ver, que es, me encanta ver a Chespirito. Me encanta H. ver, Espíritu, el es- original, o sea, el original. sí, bueno, no me gusta tanto cuando estaba Don Ramón porque no soporto que la señora esta lo golpee de la nada. ¿Cuál es? Imagínate si fuera Florinda Boris, Mesa y ¿cómo se llaman? Ramón Valdés. La bruja del La 71, bruja ¿no? la Uy, amo, es hace un años. poco platónico. La bruja la amo, es muy Era bueno, hace fácil 20 años que no veo Chespirito, entonces no te sé. Pero yo de chiquito lo veía, claro, era buenísimo. No, yo, bueno, Es este año que he chistoso, estado pero tan te enfermo. da vergüenza, o sea, te da. A ver, lo que No, pasa es que, claro, no es muy intelectual, pero es un programa que duró años y que lo conocen en toda Latinoamérica. no, y además una ¿No? cosa, perdón, una cosa brillante de este programa que creo que ya te lo había comentado. Yo he visto, perdón, de repente en México programas, digo, yo no veo mucha televisión de México, pero de repente programas donde adultos se visten de niños y tú ves que es un adulto vestido de niño. Yo veo el Chavo del Ocho, yo veo niños. Yo no veo que la Chilindrina sea una señora Tú disfrazada no de ves al adulto vestido de no, niño. yo veo niños, aquí es un niño y la bruja, bueno, la bruja no es una niña, pues, pero, o sea, yo no veo adultos disfrazados de niños. Eso me Es parece un genial. punto muy interesante que estás tocando, porque definitivamente son, o sea, son adultos con el disfraz del niño y es evidente que son adultos y eso creo que lo hace todavía más chistoso, pero ahorita que lo mencionas, No, sí, o no sea, como piensas que tú que son no es adultos. algo que piensas, sí, sí, sí. No, no, no. Y con otros programas que de repente, no sé cuáles sean, la verdad, pero de repente que me tocaba ver, pues tú te das cuenta que eran adultos disfrazados de niños. O sea, y con el chavo yo no pienso eso, por ejemplo. Yo estoy viendo Y, niños o y sea, el chavo tú lo ves como niño. sí, yo no lo veo como un adulto Bueno, a disfrazado de ver, niño. también hay que mencionarlo, es también muy inocente, ¿no? A pesar de que sí hay algunas cosas que, si bien me acuerdo, eran algo que hoy en día consideraríamos como bullying, Es puro ¿no? Que bullying. se están burlando mucho, porque además en la cultura mexicana así somos, pero es bastante inocentón, o sea, no hay mucha maldad dentro de todo lo que dicen y hacen, No, ¿no? pero sí hay mucho bullying. De hecho, los actores deben de haber tenido una autoestima muy elevada porque se hace mucho énfasis en los efectos físicos de los actores. Que si la nana, que si el gordo, que si es... El botija es gordo, ¿no? Es Ese señor Barriga sí, se llamaba, ¿no? El señor Barriga que el iba señor cabrón. Barriga, La sí, sí, bruja, sí. que a mí me parece hermosa, pero bueno, la bruja... Ay, me encanta tu guilty pleasure. O sea, está muy cute. Está Ah, súper gracias, cute. Tocayo, Pero gracias. además, me parece, mira, y fíjate, mejor no te voy a decir por qué, pero me parece que habla muy bien de ti que te gusta Chespirito. A ver, dime, no, dime por qué, Tocayito, dime. No, 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 Bueno, me no. dices cuando terminemos de grabar. Ajá. Ok, Ok. bye. A ver, Bueno, y mi pleasure número último tres. guilty pleasure que les voy a compartir ahorita es también algo que veo. Que a mí no me gustan los reality shows. Me parecen muy superficiales, banales, hipócritas. O sea, vaya, les podría enumerar una serie de cosas y además tengo muchos prejuicios en contra de las personas que ven los reality shows. No, y además la gente que se presta también está en un Y, reality. A mí no me exacto, y además, o sea, me parece, o sea, bueno, pero ahí estoy viendo uno de mis guilty pleasures, es un reality show, y es un reality show que he visto todos los programas, no me he perdido una sola temporada y hay muchísimas. Es un programa de Bravo que se llama Below Deck. Y Below Deck es un programa que habla de la tripulación arriba de los yates, y aunque hay una versión de veleros, no, no y soy. sí, habla de la tripulación y estás viendo pues toda la interacción entre ellos y con los clientes y la gente que renta el crucero y demás. Y bueno, me encanta, Tocayo. Amo Below Deck
y no, o sea, no, I can't get enough of Below Deck. Bueno, Tocayito, pues estamos coincidiendo aquí varios puntos porque yo justamente iba a mencionar eso. Yo soy anti-reality, tanto la gente que los ve como la gente que está dentro de los realities, aunque debo decir que, a mi favor, si se puede decir así, que los realities que yo he visto son de gente que ya está hecha, porque hay gente que se hace en un reality. En el reality. Hay realities que ya... ¿Como cuál? Dame un ejemplo de realities de gente que ya... O sea, por ejemplo, ¿como las Kardashian? Ay, no, qué horror. Es que... No las ahí sí te dejo de hablar, ¿eh? Ahí sí, si me sales con que los Kardashian te gustan, te dejo de hablar. Pero he visto, por ejemplo, las Real Housewives de Beverly Hills. Bueno, es que además aquí vivo y de repente alguna me la han presentado, pero esta temporada sí no la aguanté. Ya no lo sé. Ay, no, toca. Horrible. No, sí. Y ahora sí me está dando algo. Ay. No, sí, horrible. Sí, ya me van a dejar de hablar, ya. Bueno, pero ¿cuál es el que te gusta? El de Beverly Hills, bueno, lo he llegado a ver. Y las de New Jersey porque se pelean, porque son como son como esta gente, es que ya no se puede decir nada, pero me acuerdo que antes se les decía widows a la gente de Italia de cierto como nivel sociocultural y socioeconómico que llega a Estados Unidos. Widows, así como... Widow. Se escribe G-U-I-D-O, widow. Ah, no, nunca había escuchado eso. Están sobre todo como basados en New Jersey justamente, y hablan así como con un acento de Johnny Stompanato, así, ¿no? Y entonces, bueno, y las de New Jersey se agarran y casi se jalan de los pelos y todo, entonces es como muy divertido. O sea, es un guilty pleasure, pues. De eso se trata, amigos. Ok, tocayo. Bueno, yo creo que mejor ya lo dejamos aquí. Sí, no vayamos a seguir descubriendo cosas que no nos gustan. No es cierto, para nada. Para nada, al revés. De hecho, creo que me gusta mucho la dinámica y sé que tú has empujado mucho para eso y espero que a la audiencia le guste porque es muy humano y muy vulnerable y muy todo, ¿no? Y muy ridículo. Espero que poco a poco lo haremos más. Sí. Pues muy bien, tocayo. Muchas gracias. Gracias a ustedes que nos están viendo y los esperamos en nuestro siguiente episodio. Claro, gracias a todos por habernos visto. Gracias, tocayo. Un placer haber estado contigo, con todos ustedes. Gracias. Cuídense. Igualmente. Adiós.